Hola a todos. Bueno, la idea en este video es dar un pantallazo a un tema que podríamos decir que es relativamente novedoso en nuestro país, que es el del sobreendeudamiento del consumidor. Digo relativamente novedoso porque hay proyectos sobre esta cuestión desde hace varios años, hay muchos artículos doctrinarios, incluso hay algunas menciones jurisprudenciales, pero lo podemos todavía calificar dentro de la categoría de novedoso. Fíjense que arranqué poniendo en la diapositiva endeudamiento y sobreendeudamiento del consumidor, porque lo primero que uno tiene que tratar de hacer es diferenciar, o por lo menos intentar diferenciar ambas nociones. El endeudamiento de los consumidores, el endeudamiento es un fenómeno normal, digamos, normal o esperable, como les guste mejor, en una sociedad como la actual, donde vivimos en una economía de crédito y por lo tanto la mayoría de las personas, tanto físicas como jurídicas, contraemos obligaciones a plazo. Por lo tanto, es común estar endeudado, es un estado esperable. Quien use una tarjeta de crédito, quien saque un préstamo, se va a encontrar endeudado. Eso no es ni bueno ni malo, por decirlo así. Es lo normal en este sistema de comercialización de bienes y servicios en el que nos desenvolvemos, en el que nos manejamos. Es cada vez menos frecuente la compra al contado. Se busca permanentemente financiar las compras. De hecho, en muchísimos casos, la razón por la cual compramos determinado bien o adquirimos determinado servicio de un proveedor y no de otro es por las condiciones de financiamiento. Por lo tanto, la situación de endeudamiento de los consumidores entra, insisto, en el campo de lo normal. El sobreendeudamiento, para seguir con esta jerga casi médica, el sobreendeudamiento en cambio sería una situación patológica que tenemos entonces que tratar de caracterizar. Este sistema de comercialización de bienes y servicios, esta sociedad llamada desde hace muchos años sociedad de consumo, tiene como característica que somos las personas permanentemente inducidos a adquirir bienes y servicios y somos permanentemente inducidos a endeudarnos, el comprar ya, el vivir la vida ahora, el date un gusto, date un gustito, tantas publicidades que hay. Eh, por lo tanto, me permití poner en esta otra diapositiva como una suerte de punto de partida o de hipótesis que los casos de inducción al endeudamiento y al sobreendeudamiento se producen como una situación propia del sistema, como una situación de desequilibrio en la cual una parte está en una situación de desventaja respecto de la otra en el sentido de que está permanentemente expuesta a estímulos dirigidos a la adquisición de bienes y servicios. Esa parte que podemos denominar consumidor para simplificar la cuestión. Si uno advierte la relación de consumo y se pone a pensar en qué función o qué rol cumplen las partes, pensemos que el proveedor es alguien que se supone que planifica y se dirige a comercializar bienes y servicios. Su actividad está dedicada a eso. Por eso
ponemos que cumple un rol activo en la relación de consumo. Es el que ofrece los bienes y servicios, es el que publicita, es el que tiene el deber de informar las características de los bienes y servicios, es el que los pone en el mercado. El consumidor, en cambio, cumple un rol que podríamos caracterizar como pasivo, es el que va a recibir, el que va a adquirir. Hasta la palabra consumir tiene esa connotación, es el que desea, entre comillas, o necesita, entre comillas, ese bien, pero no tiene un conocimiento profundo de las ventajas y desventajas de ese bien y de ese servicio. Piensen cuánto sabemos de las características del servicio de telefonía celular o del servicio de medicina prepaga o del servicio de acceso a internet o del sistema de tarjeta de crédito. Lo que sabemos, entre comillas, es que lo necesitamos para estar dentro del sistema. Hoy día, si uno no tiene una tarjeta de crédito, no tiene un teléfono celular, no tiene un plan de medicina prepaga, exagerando les diría, se siente que está al margen. Es como no tener WhatsApp o no tener un correo electrónico o no tener Facebook. Para estar dentro del sistema tengo que adquirir o utilizar determinados bienes o servicios. ¿Los quiero? Y no sé si los quiero. Tal vez antes era muy feliz viviendo sin teléfono celular, pero ahora tengo que tenerlo. El mundo vivió mucho tiempo sin tarjeta de crédito, pero ahora es cada vez más necesario. Hay, podríamos hasta decir, una presión social para adquirir determinados bienes y servicios. Y esa es una de las razones por las cuales planteamos muchas veces esa desigualdad entre el proveedor y el consumidor. Esa desigualdad hasta en una disminución en la libertad de elección por parte del consumidor. El consumidor generalmente no solo no está adecuadamente informado, no solo no tiene un adecuado conocimiento de los bienes y servicios que adquiere, sino que su libertad de elegir está disminuida porque, entre otras cosas, además de la existencia de mercados oligopólicos, como mencioné en otro video, existe también una presión social a adquirir determinados bienes y servicios, porque si no, no sos parte de, estás fuera, por decirlo así. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta en por qué muchas veces la gente adquiere bienes y servicios que después no puede o se le dificulta mucho pagar. Por eso, para continuar con el tema, otra característica que se observa mucho en la relación de consumo es la impersonalidad entre las partes, es decir, para Ford, para Telecom, para Claro, el cliente es un número. Es decir, lo que interesa no es que contratemos, que Claro contrate con Jorge Rossi o con Juan Pérez. Lo que le interesa a Claro es tener una cantidad de clientes. Si algunos se van y entran más de los que se van, no hay problema. Y por el otro lado, cuando el consumidor, sobre todo el consumidor persona física, tiene que hacer un reclamo frente a muchos proveedores, se encuentra que el proveedor es algo fantasmagórico, porque ¿quién es Claro? ¿Quién es Telecom? Llamamos, nos pasan de un lado a otro, cada vez que tenemos que hacer el reclamo parece que tenemos que empezar a contar de vuelta porque el que nos atiende por teléfono, porque muchas veces se dificulta la atención personal, el que nos atiende por teléfono parece desconocer completamente lo que hablamos antes, entonces uno siente que lucha para tratar de hacer llegar a su reclamo contra un ente fantasmal, porque el señor Claro
no existe, el señor Telecom no existe, el señor Santander Río tampoco existe. A eso voy cuando me refiero a la impersonalidad entre las partes, que se da en muchas relaciones de consumo. Y también se da, como explicaba hace un rato, ese desnivel volitivo. Hay uno que tiene una estrategia de comercialización, está centrado y focalizado en comercializar determinado bien o servicio, y el otro, en cambio, es, para decir así, uno que necesita un celular, uno que necesita una tarjeta de crédito y no sabe mucho las ventajas y desventajas de esa operación, y tampoco tiene demasiado tiempo y quiere sacar el celular lo antes posible, pagar lo menos posible y con las menos complicaciones, y lo mismo con la tarjeta de crédito y lo mismo con el plan de medicina prepaga, y los problemas vendrán después. Los problemas vendrán cuando todo eso que a través de la publicidad nos prometieron, entre comillas el prometieron, por supuesto, todo eso que en la publicidad previa nos habían prometido, el mejor servicio de medicina prepaga, el mejor teléfono celular del mundo, la mejor telefonía móvil, el mejor plan de seguros, después resulta que no tiene mucho que ver con la realidad. También dentro de todo esto nos enfrentamos, o más que nos enfrentamos, todo esto lo podríamos enmarcar dentro de una ideología que podemos llamar una ideología del consumo, ¿no? Consumí, gastá, comprá ahora, date el gusto ahora. Muchas publicidades enfocan a eso. Necesitas tanta plata para ir al Mundial de Rusia, necesitas tanta plata para cambiar o reformar el baño, sácate un préstamo ya, listo, hacelo, después vemos, después pensás, date el gusto ahora, date el gusto ahora. La publicidad, tengamos en cuenta, no apela al intelecto, apela a la emoción, apela a el querer o el temer, apela a generar esas reacciones, querer algo, ¿no? El viaje a Europa, o temer algo, qué pasa si me rompo una pierna y dónde voy a parar para atenderme. Entonces, como se decía en una publicidad hace un tiempo, en la emergencia no tenés tiempo para contratar. En la emergencia tenés que tener un plan de emergencias ya contratado. Todo esto trae también como consecuencia que muchos sectores de la sociedad terminan endeudándose para acceder a un lugar simbólico, para pertenecer, para estar dentro de algún lugar, porque quiero ser como ese grupo, y todo ese gasto que después genera pagar las deudas hace que se resigne a la posibilidad de ascender en la escala social, es decir, de capitalizarse, digamos así, de pasar a tener mejores bienes, invertir en educación, de progresar económicamente. Lo que quiero decir es que muchas veces por gastar en tratar de pertenecer simbólicamente a un grupo de referencia, siempre quedamos en el mismo lugar, o ese grupo de personas siempre queda en el mismo lugar, nunca sale de la pobreza, o nunca sale de ser inquilino, o nunca sale de no poder mejorar materialmente sus condiciones económicas. Es un fenómeno que también se observa en las sociedades modernas, no solamente en nuestro país. ¿Y el sobreendeudamiento qué sería? Bueno, hay muchas definiciones de sobreendeudamiento, muchas. La Corte Suprema, en un fallo del 2007, dio una definición muy amplia, donde desde ya
conviene aclarar que en este fallo Rinaldi la Corte trató el tema del sobreendeudamiento de manera tangencial y yo les diría que a mayor abundamiento. Y en ese fallo la Corte intenta una definición diciendo que el sobreendeudamiento es la manifiesta imposibilidad para el consumidor de buena fe, interesante esta expresión, el sobreendeudamiento es la manifiesta imposibilidad para el consumidor de buena fe de hacer frente al conjunto de deudas exigibles. Manifiesta imposibilidad para el consumidor de buena fe de hacer frente al conjunto de deudas exigibles. Una definición muy amplia, muy difícil de concretizar. Lo que podríamos destacar de esta definición es que se refiere a consumidores de buena fe. Vamos a tratar de ver este concepto. Nosotros en nuestra tesis doctoral propusimos una definición del estado de sobreendeudamiento, ¿no? Porque justamente el sobreendeudamiento no es una situación ocasional, sino una situación que se va a prolongar por el tiempo. Y dijimos que el estado de sobreendeudamiento, o propusimos como definición, que el estado de sobreendeudamiento es la situación de imposibilidad cierta, actual o futura, cierta en el sentido de probable, a eso me refiero, porque ¿cómo sé lo que va a pasar en el futuro? Cierta en el sentido de cuando los abogados hablamos de un daño cierto, algo que con probabilidad va a ocurrir. No posibilidad, sino probabilidad, estadísticamente va a ocurrir. Entonces, insisto, sería la situación de imposibilidad cierta, actual o futura, de cumplir con las obligaciones generadas en relaciones de consumo en la que se encuentra un consumidor de buena fe sin afectación de su dignidad por menoscabo del contenido mínimo de la propiedad. Definición larga, definición de tesis doctoral. Las tesis doctorales pueden ser interesantes, pero por lo general no son muy divertidas para leer. Pero dicho de otra manera, es un estado en el cual el consumidor se encuentra con que ahora o en el futuro no va a poder cumplir con sus obligaciones a menos que afecte lo que yo denominé el contenido mínimo de su propiedad, que es lo que vamos a tratar de ver en un rato. Es decir, para simplificarlo aún más, el consumidor no va a poder cumplir con sus obligaciones a menos que se vea afectado en su dignidad, porque le va a bajar la calidad de vida a un nivel que podríamos denominar intolerable en los términos de del ordenamiento jurídico nacional, es decir, intolerable en los términos de los mandatos dados por las convenciones internacionales a las que ha adherido la República Argentina. Entonces, uno dice, ¿puede cumplir con sus obligaciones? Sí, podría cumplir con sus obligaciones, pero terminaría disminuyendo su calidad de vida a un nivel, insisto, diríamos convencionalmente intolerable. Ahora vamos a seguir con este tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de buena fe del consumidor? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un consumidor de buena fe? Queremos hablar o nos referimos, mejor dicho, a un consumidor que no actuó en forma dolosa. Porque hay que tener en cuenta que el consumidor es un no profesional, es un profano, es alguien que desconoce y alguien que, como decíamos, generalmente es inducido a endeudarse, por todo lo que estuvimos hablando hace un rato. Por lo tanto, el estándar de buena fe del consumidor, o el estándar para evaluar la buena fe del consumidor, es un estándar pro consumidor, en el sentido de que solo
debiera considerarse consumidor de mala fe al que ha actuado dolosamente, no a aquel consumidor que imprudentemente o con negligencia contrajo más obligaciones que las que después va a poder pagar. Porque, insisto, estamos hablando de una relación desigual, una relación donde existe, como dijimos hace un rato, entre otras cosas, un desnivel volitivo y una inducción a contraer deuda para, como decíamos, ser parte del sistema, no quedar afuera, no ser un marginal, etc. O como dicen algunos, para ser. Si no adquiero tales cosas, no soy. No digo que esto sea bueno, digo que es lo que lamentablemente ocurre en la sociedad en la que nos toca vivir. Entonces, uno puede encontrarse con varias situaciones. Puede encontrarse con un proveedor que actúe de mala fe y un consumidor que actúe de mala fe. No es nuestro problema, son dos personas que están actuando de mala fe, no hay por qué proteger a ninguna. Digamos, el derecho no tiene por qué proteger a ninguna. Un proveedor que actúe de buena fe y un consumidor que actúe de mala fe al contraer la deuda, es lo que estaba hablando hace un rato. ¿A qué me refiero con mala fe? Que actúe dolosamente. Consumidor que actúe dolosamente no parece merecedor de una protección o por lo menos de una protección especial. Y después nos encontramos con otras dos posibilidades. Un proveedor que haya actuado de mala fe y un consumidor que haya actuado de buena fe, en cuyo caso no cabe mucha duda de que el consumidor merece una protección especial. Y por último, el supuesto, bastante común, de un proveedor que actúe de buena fe, en el sentido, ¿a qué me refiero con haber actuado de buena fe? En que no haya intentado deliberadamente sobreendeudar al consumidor, y un consumidor deudor de buena fe. Acá estamos ante dos inocentes, por decir así, dos personas que se han comportado de buena fe. Entiendo que en este caso, por la situación de debilidad del consumidor, este igualmente merece una protección mayor, por cuestiones que vamos a ver en unos minutos. En nuestro país no hay un régimen integral de regulación del sobreendeudamiento. La ley concursal no tiene soluciones que sean eficaces para el consumidor sobreendeudado. Existen, por supuesto, ¿no? Normas en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Defensa del Consumidor que indirectamente tratan de impedir o de proteger al consumidor respecto del sobreendeudamiento, pero no están planteadas de una manera sistemática e incluso en muchos casos se contradicen. Al que le interese especialmente este tema puede leer mi tesis doctoral que va a estar incluida en este curso. La idea, si uno consulta el derecho comparado, es que el problema del sobreendeudamiento debe tratarse de manera preventiva. Cuando el consumidor ya está sobreendeudado, la solución es difícil. Pero digamos, en términos generales, habría dos tratamientos según la etapa en que se aborde el problema. Uno es el tratamiento preventivo, o sea, una normativa que prevenga el sobreendeudamiento, y otra es la etapa resolutiva,
o sea, cuando ya tenemos un consumidor sobreendeudado. Por eso decíamos que el objetivo de la etapa preventiva es preservar el patrimonio del deudor de buena fe, evitar que se sobreendeude. Por ejemplo, imponiéndole al proveedor mayores deberes de información o directamente prohibiéndole al proveedor que conceda determinados créditos cuando el estado crediticio del consumidor refleje que ya ha contraído determinado nivel de deuda. En cambio, el objetivo de la etapa resolutiva es sanear el patrimonio del deudor de buena fe, o sea, evitar que el deudor de buena fe que se sobreendeudó quede, como vulgarmente se dice, en la calle, posibilitarle una segunda oportunidad, posibilitarle una rehabilitación, cosa que la ley concursal no permite en la práctica porque no está pensada para consumidores, en nuestro país por lo menos. Ni siquiera los llamados pequeños concursos están pensados para consumidores. Entonces, nosotros nos encontramos cuando tenemos un proveedor que es acreedor pero actuó de buena fe y un consumidor que es deudor y también es de buena fe, nos encontramos con que hay dos principios que se encuentran en tensión, porque estamos frente a una situación en la que hay, entre comillas, dos inocentes. Entonces, por un lado está el derecho de propiedad del proveedor, que tiene un crédito, por eso hablo del derecho de propiedad del acreedor, del proveedor acreedor. Y también hay que proteger, por otro lado, el patrimonio del consumidor deudor de buena fe. ¿Por qué ponemos en esta diapositiva que el derecho de propiedad del proveedor acreedor merece una protección común y en cambio el derecho de propiedad del consumidor deudor merece una protección agravada? ¿Por qué al consumidor hay que protegerlo más que al proveedor si los dos son de buena fe? Porque uno es un profesional y el otro no. Acordémonos siempre que esa es la característica de la relación de consumo. El profesional tiene que tener una mayor previsibilidad, porque es un especialista en su negocio y por lo tanto puede asumir mayores riesgos. Y por otro lado, los tratados de jerarquía constitucional imponen un deber de dispensar una protección más intensa a un mínimo patrimonial que nosotros llamamos contenido mínimo de la propiedad, o sea, aquellos bienes necesarios para la ejecución de un plan de vida digno. Un tema que no es un tema cuantitativo, sino un tema cualitativo. Por eso, una definición definición o descripción del contenido mínimo de la propiedad es que el contenido mínimo de la propiedad se integraría con los bienes necesarios para ejercer el derecho de proyectar y disfrutar un plan de vida conforme a los estándares delineados en las normas convencionales de jerarquía constitucional. Voy a aclarar algo. Esto es una propuesta, esta es una idea, este es un concepto, esto no lo van a encontrar en ninguna ley. Esto es parte de las ideas que he tenido oportunidad de volcar en mi tesis doctoral y como todo desarrollo no hace más que avanzar sobre el camino recorrido por otros, o sea, otros autores mucho antes que yo empezaron a trabajar estas ideas, no solo del derecho consumidor, sino del derecho constitucional. Entonces, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla de un derecho a un nivel de vida adecuado.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre habla de un derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refiere al derecho de una persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua en las condiciones de existencia. Lo que quiero plantear es que todas estas convenciones, todos estos tratados internacionales que tienen actualmente jerarquía constitucional, le imponen al Estado el deber de proteger determinado nivel patrimonial mínimo. Menos de eso se afectaría el derecho a una vida digna. Fíjense que no todas las convenciones hablan de vida digna, hablan vida adecuada, vida decorosa, mejora continua en las condiciones de existencia, un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Pero en definitiva a lo que voy es, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, donde la mayoría de las constituciones, cuando se referían a la inviolabilidad de la propiedad, se limitaban a plantear que el Estado no podía violar la propiedad privada, pero no definían el contenido de la propiedad privada. En el siglo XX y en la actualidad, cada vez se tiende más, desde el punto de vista normativo, a ir profundizando acerca de cuál sería el contenido de la propiedad. Es decir, para que una persona pueda vivir dignamente, para que una persona pueda ejercer sus derechos, tiene que tener un mínimo patrimonial inatacable. Entonces, la protección del consumidor sobreendeudado es una protección que en última instancia le permita conservar ese mínimo patrimonial inatacable para poder vivir dignamente y tener la posibilidad de una segunda oportunidad. Porque el patrimonio no como concepto abstracto o teórico, sino como una cantidad mínima de bienes, es en la práctica imprescindible para poder ejercer derechos, para poder vivir con una calidad mínima. ¿Qué es una calidad de vida mínima? ¿Qué es una calidad digna de vida? ¿Qué es una vida digna? No hay un dignatrómetro, no es una cuestión cuantitativa, es algo que va evolucionando conforme a la calidad de vida de una sociedad. Cuanto mayor es la calidad de vida de una sociedad, más intolerable se vuelve que algunos de sus habitantes tengan una calidad ínfima. A lo que voy es, en una época, no tener electricidad o no tener agua potable podía considerarse algo absolutamente normal. Y una vida sin electricidad y sin agua potable y sin gas natural, y ni hablemos de sin acceso a internet y sin acceso a la telefonía,
podía considerarse tranquilamente una vida digna, porque esos recursos o no existían o solo estaban al alcance de un grupo extremadamente minoritario. Hoy no poder acceder a la electricidad, el agua potable, el gas natural, es no poder acceder a un estándar de vida aceptable, tolerable, es vivir por debajo de ese estándar. Por eso les decía que el concepto de vida digna desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material, depende de las épocas y depende de las sociedades. Entonces quise dar un pantallazo de este fenómeno del sobreendeudamiento. En el curso lo van a encontrar tratado en un artículo y también en mi tesis. Es un tema muy discutido todavía. Hay muchas definiciones de sobreendeudamiento, hay mucha discusión al respecto. Hay esta noción de consumidor de buena fe que yo di, tampoco es una definición a la que adhiera todo el mundo, y se van a encontrar con muchos que van a decirles, ¿y por qué hay que proteger a alguien que no tuvo la suficiente previsión, la suficiente prudencia, la suficiente diligencia y terminó adquiriendo cosas que no necesitaba o de las cuales podía prescindir? O sea, hay una discusión muy profunda en torno a esta cuestión. Discusión que yo no pretendo zanjar en absoluto, sino simplemente dar una argumentación y una posición que espero está mejor fundada en mi tesis que en lo que pude hablar en este video, que como siempre tiene una finalidad meramente introductoria. Espero que más o menos se haya entendido la cuestión, que les haya interesado el tema, porque ese era otro de los objetivos, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.